Hacer alguna pequeña clase de introducción como para que ustedes tengan contacto con cómo nosotros leemos el psicoanálisis y planteamos la transmisión. Eh, Primero, a mí siempre me gusta cuando los recibo darles alguna idea de dónde están, ¿no? La idea de dónde están, qué es esto, qué institución es. Nosotros estamos, Senda funciona desde el 2004, de un modo, durante un año y pico, de un modo un poco más itinerante, porque no teníamos sede, y a partir del 2005, tuvimos la sede, que es esta, y tenemos, la idea de nuestra institución es lograr formación de analistas, ¿no? O sea, de la transmisión del psicoanálisis. Empezamos desde, bueno, ya ven ustedes la cantidad de tiempo que estamos, tenemos muchos grupos de trabajo, muchos grupos de investigación, etcétera, pero a partir de un determinado momento pensamos que queríamos tener relación con gente por ahí más recién recibida o que estaba iniciando su formación, etcétera, y fue entonces por lo que planteamos un posgrado. En realidad es del modo en que la gente tiene de ingresar a nuestra institución, pero como digamos, la palabra con la que se conoce ese modo de ingreso al posgrado, por eso lo hemos llamado posgrado. Igual, de todas maneras, por supuesto que otorgamos certificados de asistencia y, para que ustedes puedan incorporar su currículum. El posgrado no, más o menos hace unos 10 años que lo estamos dictando. Primero era un curso de 2 años para plantear un determinado recorrido de la obra de Freud y de Lacan, por una parte, y por otro lado las pasantías, que suponen las admisiones y la derivación de pacientes. Después, a partir del año pasado, decidimos reducirlo al programa con el mismo espíritu con el que tuvimos siempre, que ahora lo voy a contar un poquito, pero la idea es, pensamos que un curso de un año podía perfectamente funcionar y luego la gente que termina el curso se queda en relación a Senda, incluyéndose en los otros y distintos grupos de trabajo que hay. Cuando un grupo de personas decidimos fundar Sendas allá por el 2005, la idea era poder tener un lugar simbólico en principio, y luego fue físico, donde poder transmitir el modo en que nosotros entendemos el psicoanálisis y poder transmitir nuestra particularidad respecto a la lectura y de la práctica del psicoanálisis. Pero vos, Facundo, si te estás por recibir de la UBA, conocerás que, o estarás de acuerdo con nuestro diagnóstico de que de la Facultad de Psicología de la UBA, nosotros considerábamos que salía con 2 síntomas de lectura. Una que es que, como se ve Lacan en todas las materias, y se ve hasta el seminario 25, etcétera, la gente sale pensando que sabe todo, claro, y que ya se ha generado como una especie de anorexia, ¿no? De que entonces no vale la pena leer nada, porque ¿para qué vas a volver a leer lo que ya te hartaste durante toda la carrera? Es una pena, pero es un síntoma de transmisión, del cual somos responsables los profesores. Yo he sido profesora de la facultad durante 30 años, pero siempre enseñé Freud. Y los alumnos también. Y los alumnos también. Pero creo que los principales tenemos que hacernos cargo de los profesores. Y el otro síntoma que va de la mano, digamos, es como una especie de inhibición, ¿no? No se puede, ¿no? Es tanto el saber que queda en el otro, ¿no?
y la gente no se autoriza a que puede leer, ¿no? Y que puede pensar el psicoanálisis desde su desde su propio punto de vista, que no es una cualquier cosa, sino decir, bueno, este es el saber que hay y puede haber, puedo yo generar sobre estos textos mi propia lectura. Entonces esa fue la apuesta y la verdad que siempre fue muy bien, siempre nos fue muy bien porque esto es el camino que hemos hecho en todo este tiempo. Y por otra parte, eso en cuanto a lo que consideramos síntomas que produce la difusión del psicoanálisis, no solamente en la facultad, sino también en muchas instituciones psicoanalíticas. Y la cuestión es, por otro lado, lo que a mí siempre me interesa transmitir es que transmitir que de una manera o de otra, o del lado de la anorexia, digamos, de que ya no tengo nada para saber, o del otro lado de la inhibición, lo que se deja de lado es el entusiasmo y el deseo de saber. Y eso es lo que a mí me interesa fundamentalmente desde la dirección de Senda. Porque lo que yo siempre digo, si nosotros nos vamos a dedicar la vida a esto, ¿sí? Porque ya tomamos una decisión y tomamos la decisión de trabajar de esto como cada persona en su vida decide trabajar de algo, ¿no? Hagámoslo con ganas, hagámoslo con entusiasmo, apostemos a que hay renovación de la lectura, que nosotros podemos hacer algo. Y con compromiso, que es lo que eso de ser la ética. Exacto. Ahora cualquier, no sin discriminar, sino como una formación corta de cualquier formación en el área de la orientación, ya. Así es. Y nosotros somos responsables de los tratamientos de nuestros pacientes, ¿sí? Así como yo hablaba de que, bueno, de que los profesores somos los que tenemos más responsabilidad en los efectos, en principio de recoger los efectos y de darse cuenta cuáles son los efectos que se han producido de determinada transmisión. Pero bueno, también somos responsables de la construcción de los análisis de nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos la obligación de sostener una determinada ética, ¿no? Entonces, aclarado esto, digamos, aclarado de que la apuesta para combatir esos síntomas, digamos, que cada uno podrá situarlo en sí mismo de la manera que lo reconozca. Y que la apuesta es por pasarla bien, ¿no? Porque siempre haya ahí algo que te entusiasme. Que te guste, Claro, que te dé gusto, que te guste leer. Yo di más de 30 años fue en la facultad y desde el 92 que daba teóricos, ahora ya me retiré. Y a mí me sigue gustando dar clases, o sea, yo para hoy dije voy a dar una pequeña clase. Me sigue gustando, porque me sigue gustando leer, y me sigue gustando leer a Freud y leer a Lacan y entender la relación entre esas dos obras, lo cual no quita que leemos de todo, ¿no? Pero en principio consideramos que la formación elemental y necesaria es abordar esas dos obras, ¿no? En sus diferencias y en sus diálogos, ¿no? Y en sus especificidades. No es lo mismo Freud con su determinado marco epistemológico que Lacan con su determinado marco epistemológico, con su contexto, digamos, de saber de determinados momentos del siglo. No es lo mismo a fines del siglo XIX, principios del XX, que mediados del XX, las interlocuciones son otras, y los intereses para poner en interlocución al psicoanálisis también fueron distintos, ¿no? Pero no hay manera, así como ya uno no puede leer un Freud. Yo últimamente, un síntoma que agregaría, que es de los últimos tiempos, y que a mí me deja, me produce una sorpresa, algo que no puedo terminar de elaborar, es algo que se escucha desde hace un tiempo, de que Freud que no hay que leerlo, que ya es viejo, que ya está pasado, que entonces hay que, sí, que tú vas a volver a leer a Freud, que ya está súper. Yo digo, pero no se entiende. O sea, si vos lees Lacan sin tener en cuenta que se pasó décadas, ¿no?
dialogando con Freud, no hay manera de que... Entonces la gente, digamos, eh, repite eslogans lacanianos y se queja al mismo tiempo de esos eslogans, ¿no? Porque entonces no hay relación sexual, el significante representa un sujeto para otro significante, el goce, el sujeto supuesto. Y no tienen, o sea, lo repiten, se quejan de que no los entienden y la manera de entenderlo es ponerlo en diálogo con Freud. Porque la verdad no ha existido, ni existe, y no sé cuándo existirá, un lector de Freud como fue Lacan. Es impresionante, impresionante el lector de Freud que fue Lacan. Un lector que no tiene parangón. Ahora, para vos entender que en determinada fraseo lacaniano está leyendo a Freud, tenés que haber leído a Freud, no hay manera. Eso por un lado. Y por otro lado, es tan lindo leer a Freud, ¿no? Es una obra tan linda, con un enfoque literario, y no solamente en sus historiales, como él decía, que la gente los leía como si fueran novelas, porque tiene una prosa y una pluma excelsa, sino por toda su obra. Toda su obra es maravillosa, en sus contradicciones, en sus idas y vueltas, en la manera de rever las cosas que ha hecho y que ha dicho. Pero bueno, como dice Lacan de Freud, ¿qué cojones? No solamente qué cojones para haber sostenido un discurso totalmente extraño, disruptivo para la época, sino también para volver sobre sus propios pasos y, como yo siempre digo, bueno, ¿qué necesidad había en los años 20 si ya tenía todo armadito, ya había armado la metapsicología de dar todo, no dar por tierra eso, pero sí cambiar todo su punto de vista y plantear una segunda tópica, plantear la pulsión de muerte y dar vuelta, ¿no? Su concepción, reenfocar su concepción de la neurosis. ¿Qué necesidad? Si todo el mundo le creía lo que había dicho hasta el momento. Porque su propia ética, él consideraba que tenía que hacer eso, ¿no? Que tenía que hacerlo porque había algo respecto de lo que le había enseñado el masoquismo y el trauma de las neurosis de guerra, etcétera, que no lo podía dejar pasar. Bueno, esa es la ética freudiana. Entonces, ¿nosotros con qué ética decimos a Freud no lo vamos a leer si nos decimos psicoanalistas al mismo tiempo? ¿No? Este, entonces, las cosas que inspiran este lugar en donde ustedes están son estas: una determinada ética de lectura, una determinada intención de desarmar esos síntomas con los que la gente se ha formado, o efectos de su formación, la cuestión fundamental del deseo, de saber, del entusiasmo, de entender que uno puede, porque a veces yo escucho que la gente dice, uy, está buenísimo mi trabajo, pero qué agobiante, que es todo el tiempo escuchando pacientes. Sí, hay que salir del consultorio. Y para eso están los otros, que están en la misma que vos, ¿no? Y bueno, y ahí está el otro punto que ustedes, si les interesa acercarse, van a encontrar lo distintivo de nuestra institución, que es una determinada relación con el otro, con los otros, con los compañeros, que es muy particular, que lo hemos logrado. Ustedes acá no van a encontrar amos, no van a encontrar bajada de línea de lectura, nadie les va a decir cómo hay que leer y qué hay que repetir. Y además, la verdad que a lo largo y no van a encontrar, digamos, si hay un trabajo constante para que la relación con el otro pueda, digamos, trascender la rivalidad imaginaria, ¿no? Y generar verdaderos lazos de amistad, ¿no? Ese es lo que hay entre nosotros, y eso se siente. Cuando la gente entra acá, se siente eso. Todo lo que les estoy diciendo no son meras palabras, sino que es
lo que se ha puesto en práctica durante todos estos años y que lo hemos logrado, y que ha costado mucho, pero que lo hemos logrado. Bueno, lo que yo quería transmitirles hoy, decirles un poquito a modo de clase, porque dije, bueno, a ver, ¿de qué les puedo hablar? Yo ya les dije, ¿no? Hace muchas décadas que doy clases, di clases en todas partes, en la facultad también, y me sigue gustando como el primer día. Dije, ¿de qué les puedo hablar? Porque no sabía con quiénes me iba a encontrar, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no hablar un poquito de la diferencia entre las psicoterapias y el psicoanálisis desde Freud, ¿no? Que es un tema que podemos conversar para quien tenga clara la cuestión, y para la gente que no la tenga clara puede escucharlo por primera vez, ¿no? Lo que dice Freud al respecto. Pero tratemos de plantearlo como un diálogo, y ustedes interrúmpanme cuando quieran, porque una de las cosas que yo aprendí dando clases es que las preguntas de los alumnos siempre son muy fructíferas, ¿no? Porque uno preparó la clase, armó cómo la va a dar, de qué manera poder transmitir lo que quiere transmitir, y de pronto una pregunta te hace dar cuenta que hay algo que no pensaste, que lo tenés que pensar en el momento para ver si podés dar una respuesta, y si no podés, tenés que decir, la verdad no sé, para la próxima te lo busco. Y claro que pasa, por supuesto, porque la impostura de que sos la encarnación, viste, del otro sin castrar a nivel del saber, no sirve para nada. Porque, digamos, el psicoanálisis tiene toda serie de... La transmisión, una cosa es el psicoanálisis, otra cosa es la transmisión del psicoanálisis, y otra cosa son los psicoanalistas. No la analista, sino los psicoanalistas y los quilombos que arman en las instituciones, bueno. Pero, digamos, a pesar de todos los líos que hay, institucionales, etcétera, la verdad es que somos los responsables de que el psicoanálisis alguna vez progrese. Entonces, por eso nos tenemos que tomar en serio la cuestión. No solamente porque somos responsables de la cura de nuestros pacientes, sino porque, bueno, porque también el psicoanálisis progresará en la medida en que nosotros pongamos nuestro granito de arena. Si es que va a progresar, ¿no? Que yo creo que sí. A pesar de las idas y vueltas, etc. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Ustedes saben que la diferencia fundamental que Freud plantea respecto de las psicoterapias es el hecho de la sugestión, ¿no? O sea, él dice que la única herramienta que tienen las psicoterapias es la sugestión, lo que llama él la autoridad del médico o del psicoterapeuta. Las psicoterapias, sin embargo, dice Freud, no deja de ser una psicoterapia el psicoanálisis, aunque el psicoanálisis no puede ser solo una psicoterapia, ¿no? Él tiene esa famosa frase de que aspira a algo mejor y seguro que lo conseguirá. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es un discurso que aborda algo mucho más que el tratamiento específico del síntoma, ¿no? Ahora lo vamos a charlar un poquito. Pero lo que él dice es, bueno, las psicoterapias, ¿qué es lo que prometen? Eficacia, ¿no? Prometen eficacia. Ahora, resulta que el único tratamiento que realmente cura es el psicoanálisis, porque la eficacia de las psicoterapias es muy limitada. Freud tiene un viejo escrito de fines del siglo XIX, 1895, si no recuerdo mal, que se llama Psicoterapia, tratamiento por el espíritu o desde el alma, según las traducciones,
que a mí me gusta que se lea y se relea, porque ahí está muy clara la especificidad, ¿no? De la discusión de Freud con las psicoterapias, que es esta cuestión, ¿no? Que no hay otra. Pero ¿por qué lo único que tienen las psicoterapias para ofrecer es una promesa de eficacia, pero basada en qué, dice Freud? En la sugestión. Esto quiere decir en la autoridad del médico, en lo que el médico dice que tiene que ser la vida o el modo de que se le pase el sufrimiento al paciente. Pero, ¿por qué es limitada la eficacia? Porque en realidad, y todos somos testigos de esto, porque todos estamos recibiendo en nuestros consultorios gente que viene de procesos de psicoterapias conductistas, en donde no solo que la neurosis está intacta, sino que los síntomas han agravado, que se ha perdido el tiempo, ¿no? Y la respuesta es porque en realidad, porque el psicoanálisis es el único tratamiento que realmente cura, porque es el único que tiene una verdadera concepción del síntoma. Solo el psicoanálisis tiene una verdadera concepción del síntoma. Y una concepción también de la resistencia, ¿no? Recordarán ustedes que Freud dice, bueno, las psicoterapias al modo de la hipnosis, como le había pasado a él, se saltea la resistencia. Al saltearse la resistencia, ¿no? Entonces no la considera como parte del progreso del análisis. ¿Y la resistencia qué es? Bueno, la resistencia, dice Freud, está al servicio de defender, de proteger, digamos así, una satisfacción desconocida para el sujeto, ¿no? Que está en la base del síntoma. Una satisfacción desconocida para el sujeto. Primera cuestión a tener en cuenta, expresión extraña. ¿Cómo puede haber una satisfacción que se desconozca, ¿no? Ahora, la resistencia está al servicio de protegerla. Y esa satisfacción la provee lo que llamamos la causa del síntoma. Entonces, si vos no tenés una concepción del síntoma, no te preguntás por la causa del síntoma, por la determinación del síntoma, entonces, ¿cómo tratás eso? ¿No? Si ustedes le preguntan a las psicoterapeutas y nadie tiene una verdadera concepción del síntoma. Pueden tener una cosa básica, incluso algunos pastiches armados con cachos del psicoanálisis, etcétera, pero no hay una verdadera concepción del síntoma. Entonces, una satisfacción que se desconoce. La resistencia está al servicio de proteger esa satisfacción, ¿no? Bueno, entonces, Freud lo que hizo fue inventar un modo de tratar, ¿no? El síntoma que tenga en cuenta la resistencia y que tenga en cuenta la causa del síntoma. Que en este caso estamos diciendo, bueno, se trata de la perdón, porque yo tengo algunas cosas subrayadas porque a veces me pongo a hablar y no paro más, y me voy por las ramas. Entonces, ¿cuál es el punto de partida, digamos, de Freud? El punto de partida de Freud es que le da jerarquía y dignidad al síntoma, ¿sí? Porque que se ejerza la autoridad subjetiva del médico, del psicoterapeuta, porque es la única herramienta que se tiene a raíz de que hay un desconocimiento de cuál es la causa del síntoma y cuál es su determinación y al servicio de qué está, pone a las psicoterapias en un ámbito moral, en un campo moral. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se arma un campo moral? Todo campo moral se estructura a partir de la divisa de esto no debería existir. ¿Sí? Esto no debería existir. El síntoma es un error de la performance del individuo. Es un error en la matriz. ¿Sí? Queda del lado de la normalidad. Entonces, a usted no le tiene que pasar esto.
Por lo tanto, tiene que hacer esto, esto y lo otro. Y si no me da resultado, corro a buscar al psiquiatra que lo medique, ¿no? En cambio, esto es muy importante tener en cuenta que la posición de Freud es completamente distinta, es otra, es lo contrario. Lacan hizo esta diferencia entre la ética y la moral, ¿no? ¿Por qué? Porque para sacar las convicciones que conducen nuestra vida en función al deseo, a una apuesta, etcétera, a lo que llama ética, de la moral superyoica, ¿no? Entonces, esta posición de Freud de darle dignidad al síntoma es ética. ¿Qué quiere decir que darle dignidad al síntoma? Es decir, todo lo contrario. No, si esto existe, es porque puede existir. Esta es la posición de Freud. Entonces, yo tengo que dar cuenta de por qué existe. Y esta es la ética, ha sido la ética de Freud respecto del síntoma neurótico y también respecto de la sexualidad. ¿Qué pasaba en la época de Freud respecto de la sexualidad? Bueno, se la consideraban, como ustedes saben, ¿no? Lo que debía ser, lo que entraba dentro de la norma, la heterosexualidad, el coito, la genitalidad, ¿no? La sexualidad dentro del matrimonio para las mujeres, excepción para los hombres, y las perversiones eran de generaciones, ¿no? Entonces, Freud, ¿qué es lo que dice Freud en los 3 ensayos? No, si esto existe, es porque puede existir. Entonces, no es que estos sean degenerados y tenemos que pensar que el problema no es de las perversiones, el problema es de la teoría que tenemos de la sexualidad, ¿sí? O sea, hay algo en la sexualidad que permite que esto exista. Entonces, lo que no funciona es esta concepción normativa de la sexualidad que tenemos, no solamente la sociedad en general, porque esto que yo decía, le hacíamos la broma, en realidad lo sostenía la ciencia, o sea, los médicos, los psiquiatras, ¿no? Entonces, la posición de Freud es ética, si esto existe, es porque puede existir. El problema es nuestro, ¿cómo explicamos que existe? Entonces, si la neurosis existe, es porque tenemos una idea de la normalidad que no funciona, porque no hay normalidad. Si la perversión existe, es porque nosotros tenemos una teoría de la sexualidad que no la explica, ¿sí? Entonces preferimos sacárnoslo de encima. Los neuróticos son enfermos imaginarios, los perversos son degenerados, ¿no? Entonces, esto es lo que yo llamo la ética de Freud. Sin esta ética del señor Freud, no existiría la ética del psicoanálisis, ¿sí? Porque siempre nuestro punto de vista tiene que coincidir con eso. Si esto existe, es porque puede. Y lo que yo tengo que hacer es encontrar las coordenadas de determinación de esto que ocurre. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Son radicalmente distintas. Esto no debe existir, la psicoterapia, si esto existe es porque puede existir y yo tengo que cuestionarme por qué no lo puedo explicar, ¿no? Eso es Freud, es único. Acá, respecto al neurótico, le pasaba alguna cosa. A mí siempre me gusta leer esta cita de análisis profano para mostrar cómo se planta Freud respecto de la neurosis. Dice, el neurótico es, por cierto, una complicación indeseada, un motivo de perplejidad para el arte de curar, no menos que para la administración de justicia y el servicio militar. Pero existe e incumbe muy de cerca a la medicina. Pues bien, ni en su apreciación, ni en su tratamiento contribuyen en nada lo que se dice en nada los estudios médicos.
Este es análisis profano cuando él está defendiendo a un colega suyo que está siendo enjuiciado porque no tenía título de médico. Y él está defendiendo que no es necesario ser médico para tratar, para llevar adelante un psicoanálisis. Por eso se refiere exclusivamente a la medicina, pero nosotros podemos extenderlo, ¿no? También, por ejemplo, a la psicoterapia. Entonces, le habla a la persona imparcial, digamos, con la que está dialogando imaginariamente. ¿Cómo? Al juez imparcial. Al juez imparcial. Veo que para usted el análisis es un motivo de perplejidad. Sería mejor que no existiese. Y por cierto, también el neurótico es un motivo de perplejidad. Y sería mejor que no existiese. Habría que agregar, ¿no? A la frase de Freud en la línea de lo que les vengo diciendo. Pero ese siempre me parece que esta frase de Freud, análisis profano, sintetiza lo que les vengo transmitiendo, ¿no? Pero bueno, pero existe y Freud decidió que iba a encargarse de esa gente que sufría de esa manera particular, ¿no? Ahora, Freud explica el síntoma, pero no lo explica de cualquier manera. Lo explica introduciendo en el pensamiento y en el saber, o en la configuración del pensamiento y del saber del siglo XX, que traía la epistemología del iluminismo, algo absolutamente inédito, algo absolutamente disruptivo, que va a cambiar para siempre lo que se puede pensar del hombre, del sujeto, de la sexualidad, de la relación con el objeto, para siempre, del amor, ¿no? O sea, introduce en el siglo XX dimensiones que el siglo XX no podía absorber. De ahí todas las resistencias del psicoanálisis. ¿Y qué es esto? Ni más ni menos que el descubrimiento del inconsciente, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos la importancia del descubrimiento del inconsciente, no vamos a entender a Lacan, ¿sí? Porque Lacan se pasa décadas tratando de enseñarle a la gente, a sus alumnos, discutiendo con sus colegas cuando estaba en la internacional, y después a toda la gente que venía a escucharlo en los seminarios, etcétera, las consecuencias de la introducción del inconsciente en el campo, ¿sí?, en la configuración del pensamiento del siglo XX. O sea, el inconsciente, de movida, digamos, tacha, en el sentido de castra, la razón, ¿sí? Desde Descartes en adelante, Kant, Hegel, etcétera, bueno, se trataba de la razón, de la conciencia, y lo que no estaba no se reflejaba en el espejo bruñido de la conciencia era considerado lo instintual, lo animal, ¿no?, lo bajo, etcétera. Resulta que viene Freud a decir que la determinación de no solamente de nuestros padecimientos y de nuestras angustias, sino de nuestros propios actos, ¿sí?, de ahí toda su teoría de la repetición, etcétera, son inconscientes. Es inconsciente. Esto es lo verdaderamente indigerible para el siglo XX, porque a Freud se lo acusa de todo, que era pansexualista, que era falocéntrico, ahora es patriarcal, ¿no? Siempre se lo atacó por la sexualidad. ¿No llama la atención eso? Sí. Que se lo ataque por la sexualidad. Justo por ahí, siempre se lo atacó por ahí. Primero porque era un degenerado, después porque era falocéntrico. Luego por los niños, ¿cómo iba a decirle a los niños? Bueno, hay una frase divina de Freud, ahora que me haces acordar de esto, cuando dice: y aquí la hipocresía, ¿no?, de nuestro siglo, que al mismo tiempo que lo retan al nene porque se toca y se masturba,
dice que no hay sexualidad infantil. ¿Cómo es que se sostienen esas dos cosas sin ponerse en cuestión? ¿No? Eso tampoco debe ocurrir. Claro, eso tampoco debe ocurrir. Pero es que el que se toca el pito y que se masturba a la nena, le dicen que le van a cortar la mano y después Sí. dicen que no hay sexualidad infantil y se pelean con Freud, le echan la culpa porque simplemente dice el rey está desnudo. Bueno, esta es la muestra de la hipocresía de sí, de la época, de la ciencia, del sentido común, ¿no? De cuando queremos rechazar algo porque no nos resulta pensable, ¿no? Entonces lo rechazamos. Y siempre, junto con el rechazo, puede y va de la mano de echarle la culpa a alguien. En este caso, no es que la sexualidad infantil existe, sino que Freud es el pedófilo que dijo. Sí. Que existe. Pero en realidad, lo verdaderamente indigerible para el siglo XX es el inconsciente, ¿sí? La sexualidad es la excusa, ¿no? Lo verdaderamente indigerible es el inconsciente. ¿Y cómo encuentra Freud el inconsciente? Freud encuentra el inconsciente, se encuentra con el inconsciente y se da cuenta que se abre un campo que tiene que teorizar, queriendo explicar el síntoma. Porque ustedes saben algo de la biografía de Freud, ¿no? Bueno, cuando él decide dejar la investigación, ¿no? Porque trabajaba diseccionando las lampreas y los animalitos, qué sé yo, porque estaba viendo la conducción nerviosa, abre consultorio, porque tenía un familión al que darle de comer, ¿no? Y en esa época se trataba de eso, que trabajaban los hombres para mantener toda la familia, y a la familia de la mujer, y a la madre, igual. Entonces abre consultorio porque tenía que ganar más plata. ¿Y quiénes vienen al consultorio? No vienen fundamentalmente enfermos neurológicos con base biológica, sino que vienen los neuróticos. Y entonces él dice, ¿cómo hago yo para tratar a esta gente que no hay base biológica de sus síntomas? Bueno, esa es también la ética de Freud como médico, en sus comienzos de médico, que tenía que dar una respuesta a sus pacientes. Y ahí es donde dice, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y bueno, y trabajando con el síntoma, dándose cuenta de la singularidad del síntoma y no rechazándolo, como decía Charcot y toda la psiquiatría del momento, que decía, son todas simuladoras, aunque por otro lado decía, mirá que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Se decían entre ellos. Y está la famosa frase de Freud, si lo saben, ¿por qué no lo dicen? ¿No? Hay otra muestra de hipocresía. Todos, ¿no? Todos los que estaban alrededor de Charcot decían esto, y por ahí viene, se rescataron la cuestión de el término histeria del griego. Pero todos decían, sé tuyo relación sexual, decía Charcot, ¿no? Y entonces Freud, si lo saben, ¿por qué no lo dicen? Esa es la ética de Freud. Y si nosotros no entendemos que somos deudores de la ética de Freud, no vamos a poder sostener nuestra ética. Por eso hay que leerlo, ¿sí? Aparte de porque aprendemos de todo, aprendemos del psicoanálisis, del inconsciente, y aprendemos a interpretar. Cuando yo veo que la gente se resiste a leer la interpretación de los sueños, me da pena, porque a mí me educó la oreja la interpretación de los sueños. Y te educa la oreja más Freud que Lacan. El primer Lacan sí, pero digamos, una vez que escuchás a Freud interpretar en sus historiales, en la interpretación de los sueños, en la psicopatología de la vida cotidiana, etcétera, ya te educa la oreja de un modo que te ubica respecto de qué corno quiere decir escuchar desde
desde el psicoanálisis, ¿no? Un psicoanalista, podríamos decir así. Entonces, a ver, para dar un poquito de contexto teórico para que ustedes puedan ver cómo trabajamos nosotros, ¿no? Demos un pasito más y veamos de qué se trata la cuestión de esto de la sugestión, de la psicoterapia, etcétera. Tomemos como punto de partida la concepción del yo en Freud, ¿no? Freud descubre que el yo no es uno. No es uno, ni único, ni por supuesto idéntico, pero no por la división consciente e inconsciente. El yo está rajado, está partido, está dividido entre un yo actual, que es este que creemos que somos, y el ideal del yo, ¿no? Esta es el ideal del yo, que es una de las funciones del super yo, ¿no? Antes de teorizar el super yo, ligado a la moral, etcétera, al masoquismo, a la pulsión de muerte, Freud plantea, ¿no?, en sus estudios sobre el narcisismo y psicología de las masas, el ideal del yo. ¿Y qué quiere decir que está dividido? Quiere decir que el yo, este yo que creemos que somos, el yo que Freud llama el yo actual, está sometido a las exigencias del ideal del yo. ¿Sí? Esa división es fuente de sufrimiento para el yo. ¿Por qué? ¿Qué tipo de sufrimiento? Y esto que llamaba Adler el sentimiento de inferioridad, o el sentir que uno nunca está a la altura de lo que debería ser, ¿no? O sea, desde el ideal del yo procede una exigencia de perfección, ¿sí? Para el yo. Y el yo es acosado por esa exigencia de perfección. Y es una demanda que proviene del ideal que es infinita, ¿no? Podemos hacer de todo para acercarnos a ser la nena buena que no se acuesta con los muchachos hasta que se casa, o el muchacho que tiene que estudiar de contador para ganar bien y tener el auto que tiene que tener. Ahora, lo que descubre Freud es que esta exigencia desmedida del ideal sobre el yo, que no se pasa la vida haciendo sacrificios para satisfacer lo insatisfacible, se vehiculiza a través del amor. ¿Sí? El amor es específicamente humano, ¿sí? Porque solo existe en el ámbito humano, porque depende de lo simbólico, ¿no? Del hecho de que hablamos. Necesitamos del amor para sostenernos, para vivir. O sea, el niño, el infans, nace completamente desprotegido, dice Freud, ¿no? El famoso, una palabrita que ya la van a trabajar en el posgrado, la famosa Hilflosigkeit, que es el desamparo del ser humano, ¿no? Necesitas de la asistencia del otro, en este caso las madres que nos vemos obligadas a sostener esa existencia. Ahora, ¿por qué la madre sostiene esa existencia y lo alimenta y lo cuide, todo lo que ve los maternos? Porque lo ama. ¿Sí? Entonces, el amor es el sostén simbólico fundamental del ser humano. ¿Sí? Que se sostiene, por supuesto, en un deseo, en el deseo de esa mujer que quiso tener un hijo y quiere sostenerlo, porque lo ama. ¿Se entiende la relación? Ahora, al mismo tiempo, el amor es un vehículo de tiranía, ¿sí? Porque te amo, no te amo por nada, no te amo por lo que sos. Siempre a través del amor hay una exigencia de que seas lo que yo quiero que seas para amarte. Y esto no es ni por maldad, ni porque las madres son las guachas, ni porque los padres, sino que es la estructura misma, ¿sí? Hay algo, ¿no? Porque el que está en el lugar del ideal, que le exige al hijo que sea así, 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 a su vez está tiranizado por el ideal, ¿no? Entonces, estas son las cosas tan sutilmente y no tan sutilmente interesantes de Freud, que Freud pone en cuestión todo,
¿sí? Y te da vuelta todo. Entonces vos ya no puedes pensar el amor, ¿no? De la misma manera que el sentimiento maravilloso entre los seres humanos. Entonces te dice que el amor es vehículo de tiranía, que está mezclado con la agresividad, que está mezclado con el odio, que son indiscernibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el punto en el que estamos trabajando, es que en el análisis hay amor de transferencia, ¿sí? Ahora, si yo hago uso de ese amor, ¿sí? Me estoy poniendo en el lugar del ideal. Y si me estoy poniendo en el lugar del ideal, ¿qué pasa? Le hablo al yo, porque no hay manera, ¿sí? Y le hablo al yo desde una posición de autoridad y desde una posición moral de lo que se debe ser, ¿sí? Y ahí volvemos al principio, cuando yo decía que la psicoterapia y lo que dice Freud, ¿no? Está en el ámbito moral, ni siquiera en el ámbito de la ciencia. Ahora, entonces yo hablaba de que el ideal pide obediencia, el ideal pide homogeneidad, ¿sí? Sé aquello que yo quiero que seas, sé homogéneo a lo que te pido, ¿sí? Y les decía que el yo, para cumplir con esto, tiene que hacer sacrificios. ¿Y cuál es la idea de Freud? La idea de Freud es que el sacrificio fundamental, ¿sí? Que el yo realiza para coincidir con el ideal es el sacrificio del deseo. El deseo en Freud, eso que llama Freud deseo inconsciente, es el reducto de absoluta diferencia y singularidad del ser humano. Es lo único que se opone a esa demanda loca del ideal de ser homogéneo a su demanda. Es lo único que hace diferencia. ¿Sí? Y el yo, como siempre explico, el yo es una máquina estúpida. No sabe qué corno hacer con el deseo, no sabe qué hacer con el deseo, no lo sabe tratar, no lo puede tratar. Entonces lo único que hace es reprimirlo. Es lo único que puede hacer el yo con el deseo. ¿Y cuál es la consecuencia de la represión? El retorno a lo reprimido. Y el retorno a lo reprimido es el síntoma. ¿Sí? Entonces, este circuito infernal de querer satisfacer al ideal, sacrificando el deseo, ¿qué se produce? Represión. Si se produce represión, va a haber retorno a lo reprimido, va a haber síntoma y va a haber más padecimiento para el yo. Por lo cual, ¿qué dice Freud? No podés estar en el lugar del ideal. No podés estar en el lugar ideal por varias razones. Una, porque vas a producir más represión. Y si vas a producir más represión, vas a producir más síntomas. ¿Sí? Y la otra, porque el ideal solo le puede hablar al yo. No tiene diálogo. ¿Con qué no tiene diálogo? No tiene diálogo con el inconsciente, que es lo que Freud considera que es la causa del síntoma. ¿Sí? Entonces, el desafío freudiano es, y de acá hago un salto, digamos, para plantear la cuestión de... Pero antes de hacer el salto, una cosita, porque esto es muy importante, que tiene que ver con la ética freudiana. Lo que dice Freud, en ese retorno de lo reprimido, ¿qué pasa? El deseo pasa por una serie de deformaciones, ¿sí? Y se deforma tanto que el yo desconoce que en ese síntoma hay una realización del deseo que reprimió. ¿Sí? Entonces, el síntoma que para la psicoterapia, para la psiquiatría, es algo que no debe existir y entonces hay que acallarlo con órdenes, con maneras de hacer. Con maneras de hacer, gracias, Paco, o con pastillas, ¿no? Para Freud,
lo que hay que sostener. No se puede ir contra el síntoma, porque ahí, porque el síntoma es, como podríamos decir, el testigo, o el testimonio, mejor dicho, de una rebelión contra el ideal, contra la homogeneidad. Es el reducto de la diferencia y de la singularidad de lo que después con Lacan llamaremos sujeto. ¿Sí? Entonces, Freud dice, yo no puedo ir en contra de esto. Lo que tengo que hacer es liberarlo. ¿Se acuerdan cuando él dice levantar las represiones? Ahora parece viejo eso, pero si nosotros entendemos cabalmente que lo que quiere decir Freud es que hay que darle al síntoma dignidad, hay que darle al síntoma la palabra, porque lo que tenemos que lograr es que caiga la mordaza, ¿sí?, que el ideal ha puesto sobre el deseo. Para que el deseo hable a cielo abierto, no es así, nunca vamos a encontrar dicho el deseo. Lo vamos, pero ¿qué hace el análisis? A través de la transferencia, a través del análisis de los sueños, a través de la construcción de la historia, va dando despliegue a eso que está acallado, que está sofocado, que está censurado. Y bueno, lo extraordinario es que eso cura. Que eso cura, que eso permite como... Mirá, Lacan, en uno de sus últimos seminarios, dice, para sorpresa de todos, ¿y qué podemos esperar de un psicoanálisis? O lo dice en el saber del psicoanalista, y que la gente sea un poco más feliz. Eso es lo que dice Lacan, después de haber dicho que la felicidad, bien, el bien supremo, y que entonces no puede ser que trabaja en función de la moral, qué sé yo, da toda la vuelta y a los 80 años te dice, es lo que podemos esperar. No dice la felicidad, dice un poco más feliz. Claro. Lo que cada uno pueda hacer coincidir de su deseo ahí, ¿no? Con esa expresión. Entonces, por eso es por lo que ahora Freud dice, ¿cómo hago yo para no hablar con el yo? ¿Cómo hago para hablar con el síntoma? ¿Cómo hago para hablar con el síntoma? Logrando, digamos, no sé, no quiero pasar por encima, pero atravesar al yo. Y ahí es donde se le ocurre la asociación libre, ¿no? Exacto, o sea, el hablar insensatamente. El hablar insensatamente, o sea, sin cuidar el sentido, porque ¿cuál es la idea de Freud? La idea de Freud es que la censura siempre va a trabajar a favor de la resistencia y a favor de la represión, ¿no? Entonces, si yo hablo al yo, necesariamente el yo solo tiene diálogo con el ideal, no dialoga con otra cosa, ¿sí? Para someterse, obedecer, etc. Entonces, si yo hablo al yo, estoy en el lugar ideal, seguro. Entonces, tengo que hablar con otra cosa, ¿sí? Porque tengo una... ¿Pero por qué? Porque tiene una concepción del síntoma, ¿sí? Entonces, en función de esa concepción del síntoma, que no tiene ninguna otra psicoterapia, es que Freud dice, bueno, yo tengo que encontrar una manera, porque tanto la psicoterapia como el psicoanálisis tienen el mismo medio, que es la palabra. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener una concepción de la palabra, que no sea la misma que la del ejercicio de la autoridad de la psicoterapia. Lacan se pasó años, ¿sí?, pensando, teorizando, dándole vueltas a cuál es la palabra que circula en un psicoanálisis. De ahí su teoría del significante. Toda su teoría del significante, toda su investigación respecto de la lingüística, de la filosofía del lenguaje, etcétera, es para poder dar cuenta de qué se trata la palabra que circula en un análisis, ¿sí? Porque para Freud llegó hasta ahí, hasta decir asociación libre, tratar de no censurar, que se pueda hablar sin sentido, ¿no? Que eso es como absolutamente, bueno,
inédito, no hay otro lugar en el mundo, sigue sin haber otro lugar otro lugar en el mundo. Algunos literatos lo han ejercido, ¿no? Como Joyce, Becker, etcétera, pero salvo en determinada literatura, no hay lugar en el mundo ni dispositivo en el que se pueda hablar sin sentido, salvo en un psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues vos vas al médico y le decís que te duele acá, ¿sí? El tipo está mirando el reloj porque tiene la sala de espera llena. ¿Y qué le va a importar si vos ese día te levantaste y te peleaste con tu marido y entonces te acordaste que cuando eras chiquito, ¿no? Es el único lugar en donde se puede decir que te duele el hígado y que te pasó algo cuando eras chiquito y te angustiaste con el sueño de anoche, ese es un normal. Es como un loco. ¿No? Ahora, bueno, exacto. Entonces, bueno, y eso es psicoanálisis. Ahora, no es una mera asociación de ideas, lejos de eso. ¿Sí? No es que pluma y cuadro y auto, no, no, no. ¿Cuál es la idea de Freud? Y esto es lo verdaderamente revolucionario de su concepción del inconsciente, y Lacan se pasa décadas tratando de hacerle entender a las cabezotas lo que implicó este descubrimiento de Freud, la concepción del inconsciente, como una lógica. Porque a lo que Freud apuesta es que hablando sin sentido, insensatamente, se va a armar una trama que tiene una lógica que permite interpretar. Porque si no, yo digo cualquier cosa. La interpretación no es cualquier cosa. ¿Sí? La interpretación tiene que leer una lógica. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que Lacan se pasó décadas? Entiendan la revolución que implica que se diga que hay una lógica que no es consciente, que hay un saber que no se sabe. ¿Sí? Por eso, digamos, el siglo XX, y todavía, por supuesto, porque no es que Freud descubrió el inconsciente y tuvo efectos en la ciencia, no. La ciencia va a seguir siendo matemática, la ciencia va a seguir planteando el razonamiento, la deducción, etcétera, etcétera. Pero que aparezca un discurso que diga, ¿sí?, que hay una lógica que no es consciente, y que el inconsciente no es un puchero de instintos, ni lo animal, ni lo bajo, etcétera, sino que es racional. Bueno, eso es hacer subir al escenario del pensamiento universal un sujeto que no es el sujeto del conocimiento. Sí, nosotros ahora podemos decir esto, pero a Lacan le llevó décadas demostrar que que el descubrimiento del inconsciente da por tierra la epistemología del sujeto cognoscente. Entonces, esto queda destruido desde el psicoanálisis. ¿A quién le habla? A los psicoanalistas, porque no le va a interesar al físico esto, ¿sí? Cuando hace física. Le habla a los psicoanalistas. Y entonces les dice, ojo, porque a partir de acá, el sujeto no es no es el sujeto, el objeto no es el objeto, la realidad no es la realidad, la trama con la que capto al objeto es otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso digo, nosotros apostamos a hacer una lectura detallada, tranquila de las obras, y después, cuando podamos, hacer elaboraciones del tipo que yo les estoy transmitiendo ahora, tratando de ser lo más clara posible. No es que lo vas a decir de entrada cuando empezás a leer, pero es a lo que apostamos, ¿sí? A que vos entiendas por qué, ¿no? Lacan se pasa décadas diciendo que el sujeto no es un sujeto del conocimiento, ¿sí? Eso es muy importante. Le habla a los psicoanalistas. Por supuesto que tanto el discurso freudiano como el de Lacan se expandieron a otros discursos. No hay filósofo que se precie que no haya leído psicoanálisis.
y que al mismo tiempo lo haya entendido mal, hasta el maravilloso Foucault, ¿no? Porque hay algo que con la lectura sola no alcanza para entender la especificidad del psicoanálisis. Por eso Freud hablaba de que la única experiencia que se necesita es la del propio análisis, ¿sí? Y por eso no podemos no analizarnos si queremos analizar, ¿no? Entonces, me perdí ya por dónde iba. A ver. ¿Qué quería decirles? Ah, bueno, lo de la palabra. Bueno, les quería dar otro ejemplo. Entonces, el término sujeto, les decía, no es un término freudiano, es un término que plantea Lacan, justamente para decir esto, para decir que a partir del descubrimiento freudiano del inconsciente, de que el inconsciente es una lógica, es una racionalidad, ya estamos en las antípodas de lo que se llama el sujeto cognoscente y tenemos que plantear otra cosa que él llama sujeto dividido, ¿sí? Pero si nosotros no entendemos el inconsciente freudiano, no vamos a entender nunca qué quiere decir ese tachado. Porque ese tachado no quiere decir dividido entre conciencia y inconsciente y conciencia, como se piensa. Ese tachado es el sujeto del conocimiento, que está tachado y que a partir del descubrimiento del inconsciente no lo vamos a poder más definir. Vamos a tener que recoger los efectos para ir de a poco entendiendo con qué sujeto estamos tratando. ¿Sí? Ahora, ¿a qué llama Freud sujeto supuesto saber? Lacan sujeto supuesto saber. Sujeto supuesto saber, que es otra de las frasecitas lacanianas, y que ¿cómo se entiende? Bueno, que se supone que el analista sabe. No, sujeto supuesto saber es que él dice, a ese saber loco, pero no loco sino, digamos, despabilante, ¿no? Que supone decir hay inconsciente, y ese inconsciente tiene una lógica, es racional, etcétera, y que hay un saber que el sujeto no sabe, hay un saber que el sujeto no sabe, dice Freud. Les leo la frase para que me crean. Convoco a que se diga lo que no se sabe, dice Freud también en Análisis Profano, ¿sí? Entonces, ¿cómo digo lo que no sé? ¿Desde dónde digo lo que no sé? ¿Qué es esto? Yo les hago esto así, porque quiero que entiendan la originalidad del psicoanálisis. Si no entendemos eso, nunca nos vamos a entusiasmar y nunca vamos a darnos cuenta en lo importante que es sostener esta originalidad. ¿Desde dónde se dice lo que no se sabe? Obviamente desde un lugar que no es el de la razón, el del iluminismo, el de la conciencia, el del sujeto concebido, como se concibió hasta que Freud habló, hasta que Lacan habló y se sigue concibiendo. Pero los psicoanalistas no nos podemos confundir. Entonces, por un lado, Lacan, entonces, ¿qué es sujeto supuesto saber? Y bueno, que ese saber no sabido que Freud convoca, ¿sí? Hay que atribuirle un sujeto que no sabemos cuál es y que no lo podemos definir. Y que entonces lo dice así, un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. ¿Y eso es la definición del sujeto? No, es la definición del significante. Pero entonces, ¿de qué se trata ese sujeto? ¿Sí? Bien, entonces, Lacan se pasa la mitad de su obra sacando las consecuencias de las afirmaciones freudianas y el descubrimiento del inconsciente. Y la otra mitad diciéndole a los psicoanalistas, hay que revisar nuestra práctica todo el tiempo. Entonces revisemos qué es la transferencia, qué es el amor de transferencia, qué es la ética, qué es la interpretación, qué es la construcción, qué es la repetición, qué implica pensar el inconsciente desde la repetición, qué implica pensarlo desde la pulsión de muerte. ¿Sí? Aún en las
y esto lo tratamos de transmitir siempre, ¿no? Aún en los enunciados más sofisticados de Lacan, hay algo que a él le interesa que los psicoanalistas escuchen de su práctica cotidiana en el consultorio. Nunca hay que perder de vista esto, ¿sí? Porque Lacan abre un campo que Freud había cerrado porque nunca le interesó dialogar con la filosofía. ¿Por qué? Porque él no quería que el psicoanálisis se fuera a confundir con una filosofía, era otra cosa. Lacan abre el diálogo con la filosofía, pero sigue teniendo el espíritu freudiano. Nunca se confunde de que el psicoanálisis pueda ser una filosofía. Todo el tiempo está pensando la práctica del psicoanálisis. Todo el tiempo está poniendo algún ladrillito respecto de esto de que mal llamamos clínica del psicoanálisis, que si a ustedes les interesa hacer el posgrado, van a tener unas hermosas clases de por qué no, el psicoanálisis no es una clínica, ¿no? Aunque usemos la palabra, la podemos usar, no tenemos que censurarnos. Entonces, bueno, esta es la cuestión más o menos. La última diferencia que se deduce de todo lo que estuvimos conversando entre la psicoterapia y el psicoanálisis es que a Freud le interesaba menos curar el síntoma que hubiera un análisis. Porque él pensó siempre que si había análisis, el síntoma iba a caer. Pero tenía que haber análisis. Tenía que haber análisis. Si no, estamos dentro de la psicoterapia, de la sugestión, de la autoridad, del diálogo con el yo, etc. ¿Y qué dice Lacan? La famosa frasecita: la cura se da por añadidura. Freud puro. Entonces, no me vengan con que vamos a leer a Lacan sin leer a Freud. ¿Sí? No se puede. No existe. Del mismo modo, como yo decía una vez que estábamos charlando de esto con la gente del post, con los profes, yo decía, bueno, de la misma manera que no podemos leer a Freud sin Lacan, porque estamos formados en leer un Freud transmitido por Lacan. Al menos mi generación, y ya soy vieja, tenés que irte muy atrás para encontrar un Freud que no existe. Pero a la vez, es una delicia cuando te encontrás con cosas en Freud que no habías leído, y eso que lo habías leído un montón de veces. ¿No? Y eso es lo más lindo y es lo que proponemos de la lectura, porque la lectura no te tiene que abandonar nunca. Además tiene efectos en la práctica. Claro. Análisis que uno conduce. Claro. Totalmente. Antes de escuchar. Y aún no en los textos más de los historiales donde está más expuesta la interpretación freudiana, en pequeñas observaciones en textos densamente teóricos. Yo decía, mirá lo que está diciendo acá, ¿no? Entonces, efectivamente, la lectura es de las obras, es una retroalimentación constante para tu práctica, porque no hay una teoría del psicoanálisis. ¿Sí? ¿Qué hizo Freud? Descubría las cosas y escribía, porque tenía que transmitir lo que estaba pensando, lo que estaba descubriendo. Como un hombre de su época, y tan maravillosamente inteligente, él confiaba en la teoría, ¿sí? Porque además siempre tuvo una aspiración científica, entonces era un generador de teoría, pero es una teoría llena de agujeros, ¿sí? Por suerte. Si no, tendría lectores. En cambio, Lacan no es un teórico. Lacan habló. Los escritos los escribió cuando ya era medio viejo ya. Y Dicen que le costaba escribir, como que no le gustaba escribir, ¿no? Y si vos lees los escritos es un desastre, ¿no? Hasta que los domás, imagínate que ahora uno los lee, bien, los lees, igual cuesta para la gente que los lee por primera vez.
Imagínate lo que era cuando nosotros empezamos a leerlo, no entendíamos nada, porque encima que tenían todas las miles de referencias que uno desconocía, encima críptico, elíptico, bueno. En cambio, la prosa de Freud es maravillosa, te hace creer que es una teoría completa, pero la prosa, y en realidad él lo que dice todo el tiempo es que no, es que él va escribiendo cosas porque tiene que hacerlo, y dice, yo sé que esto está inconcluso, yo sé que esto es imperfecto, ¿no? Cuando escribe Más allá del principio del placer, dice, esto por momento no tiene ni pie ni cabeza, no lo dice así, pero, y es cierto, entonces pues vos te perdés por momentos leyendo Más allá del principio del placer. Pero lo tenía que decir, tenía que dejar testimonio de lo que estaba pensando, que era distinto de lo que había dicho hasta el momento, y bueno, gracias a eso va a seguir habiendo psicoanálisis por mucho tiempo. Bueno, como dije, depende de nosotros. Bueno, espero que hayan tenido, que les haya podido transmitir un poco de entusiasmo que todos tenemos siempre, y nos gusta esto, y ese es el espíritu de la convocatoria a gente que no nos conoce, este, y bueno, que tengan más o menos una idea de dónde están, ¿no? Esta manera de transmisión es la que se van a encontrar en todos los lugares. Yo por ahí doy clase, como en este caso, porque soy una enferma de dar clase. Voy a seguir siempre porque es lo que me gusta. Pero más vale la propuesta es leer entre todos. Esa es la propuesta. Bueno, no sé si quieren ustedes después, para lo que sean detalles, etcétera, comuníquense con nosotros, tengan una entrevista con alguno de los profes, que les expliquen lo que quieran explicar, lo que necesiten explicación, horarios, todo eso. Yo intenté hacer otra cosa que no fuera algo formativo. Claro, no fuera algo informativo o más burocrático, sino que fuera algo que un poco les transmitiera quiénes somos, ¿no? Y de qué se trata esto que nos gusta hacer.